¿Está de verdad? Profe, a mí no compartirles información que nos llegó. Profe, lo que estamos acá en presente. Sí. Por ejemplo, yo estuve en la lista. ¿Estás acá? Todavía no hay problema. Puedes optar por estar acá o por estar allá. Están en el evento allá porque hicieron alguna solicitud para que pudieran estar en esa eventualidad. Y lo que lo manejan hasta este calendario, hasta diciembre. Y ya en enero, cuando se regresa, pues prácticamente se quiere homogenizar, que todo sea presencial. Estaría sujeto a ciertas modificaciones desde el punto de salud o alguna situación de la persona mayor que quiera llevar bajo la misma modalidad o posiblemente en otros temas. Pero por lo pronto, esos son los lineamientos. No los que están presentes y están por virtualidad, pues, pero bueno, también pueden estar. Lo importante es que participen dentro de dicha actividad. Bueno, les comparto. ¿Dónde están? Ah, qué bien. Listo, gracias. Ok. Les compartámosles el ejercicio pasado. Para hoy. Va a tener todo lo que es la transparencia. Por supuesto, ayuda a planificar. Entonces estamos revisando marcos teóricos, terminología básica. En la práctica, cuando se induce o se orienta esa conceptualización de la terminología fundamental utilizada en el diseño experimental, pues más que aprender a definir esos aspectos y tener claro, pues saber articularlos en algún contexto en particular. Entonces revisamos en el último momento este ejercicio en el cual habían 36 personas, se dividen en dos grupos de 18, cuando quedan exactamente el mismo tamaño de información en cada grupo, se va a llamar un diseño balanceado, que dentro de esos dos grupos a uno se le establece de que deben participar, de tomar un desayuno y los otros no van a desayunar, y que van a presentar una prueba con unas características asociadas a calificarles en valores discretos, o 0, o 1, 2, 3, o 4, o 5. Entonces, que a partir de esa narrativa, estuvimos mencionando quién era su población, quién eran los factores, sus tratamientos y sus características fundamentales de grupo control, grupo. Hicimos ahí un análisis. Vamos a migrarlo a una parte ya que involucramos otra componente. Hablamos de la población estudio, todos los que están dentro del experimento, dentro del grupo total, sujeto experimental, un individuo, los que están ahí, el factor alimento, factor comida o factor desayuno, los niveles de factor, la presencia o ausencia de ese factor, desayuna o no desayuna, y como es un unifactorial, pues coinciden tus tratamientos con los niveles de factor. La variable respuesta pues, va a ser la nota que se obtenga en dicha aplicación, el rendimiento que podría estar dado en ese puntaje dado 0, 1, 3, 4, 5, y que eso estaría forzando en la prueba a que se diseñara un escenario que permitiera darle aparición a esa calificación. Pues 5 preguntas de falso verdadero, o 5 preguntas de completar, o puntos. Cuando digo preguntas serían puntos. A su vez también identificamos la unidad de medida, variable respuesta, entonces una cantidad entre 0 o el 0, 1, 3, 4, 5, 6. Puede darse una unidad de medida, puede ser de tipo cualitativo, puntaje muy alto, alto, moderado, bajo, muy bajo. Años atrás el Ministerio de Educación calificaba el bachillerato así: sobresaliente, excelente, insuficiente. Aparecía mucho por ahí la I pues es la insuficiente, incapaz, ignorante. ¿Quién sabe qué nos querían decir a nosotros? Pregunta de investigación. ¿Para qué se quiere hacer eso? Pues ustedes propusieron cuál es el efecto del factor desayuno sobre el rendimiento N. Obviamente le dan ese contexto. De la pregunta, cuando ustedes lanzan una potencial respuesta, eso es lo que llamamos hipótesis.
del atrevernos a decir, mire, si hay relación o no hay relación, o si hay efecto o no hay efecto. Que el objetivo, bueno, ¿y eso para qué? No, pues para determinar. Ahí se les daba como un sí. Coja la pregunta e inicie esa pregunta con un verbo. Determinar, establecer. Grupo control. Ahí ustedes practicaron y dijeron, profe, si yo desayuno todos los días, entonces el grupo control será que desayunemos todos los días. Porque de acuerdo al grupo experimental es aquello que le genera un estímulo. El impactar un sujeto experimental mediante la aplicación de un estímulo dice, no desayuné hoy, tengo unas sensaciones como de ansiedad. Y el grupo experimental, bueno, si alguien que nunca desayuna, él no sería grupo control, que estaría teniendo, en ese caso no, para mí es, y me pusieron a desayunar, entonces ahí tendría yo un efecto contrario, está dando esa condición. Y el experimental es aquel grupo en el cual se incide el estímulo para observar cómo podría comportarse y para poder establecer si el factor que está involucrando en su investigación tiene un efecto significativo o no. Entonces lo compararemos con presencia y ausencia. Hablamos de los errores experimentales, en los cuales pues estaban narrados en función de la forma como usted asignaba los tratamientos a los sujetos experimentales. Que nosotros como experimentadores, cuando digo nosotros son todos ustedes, no podemos decir, mire, yo quiero estar en este grupo, no puedo inducir esa situación, sino que al azar deben ser asignados. También el posible situación de los que desayunan, qué tipo de desayuno tomamos. Que podría hacer un experimento, ver si el factor desayuno influye sobre el rendimiento y tener varios tipos de desayunos y compararlos. Ese podría ser otro error experimental. Es también el poder verificar si efectivamente se desayunó o no se desayunó. Esto es como la mecánica operativa. Y entonces planteamos esta situación. Bueno, léanlo ahí, ya empezaremos a preguntar lo mismo o a hacer el mismo escenario. A ver qué se mantiene con lo que planteamos en el escenario pasado. Entonces ahora les propone los mismos 36 estudiantes, llamémoslo así, 36 estudiantes. Van a presentar en su próxima clase un quiz sobre terminología básica del diseño experimentos. Para tal efecto, el grupo es dividido en dos grupos de 18 estudiantes. Hasta ahí todo va anterior. Pero uno de esos grupos de 18 estudiantes serán 18 mujeres y el otro grupo sería 18 caballeros. En el caso pasado no nos interesaba mirar esa condición. Uno de los grupos serán damas y el otro los caballeros. Pues ahí está. Luego cogemos al grupo de damas, a cada uno de estos grupos de 18, que sobra, se dividen en dos grupos de 9. De las 18 damas, entonces abrimos 9 y 9. Y de esos dos grupos de 9 damas, unos van a desayunar y otras no van a desayunar. De los cuales 9 desayunan y 9 no desayunan. Entonces, ahí está implícito que tanto para las 18 damas como para los 18 caballeros opera de la misma manera. Hacen los dos grupos de 9, tanto para damas y caballeros, esos 9 no van a desayunar y otros sí van a desayunar. Se les aplica la prueba en las mismas condiciones para los 36 estudiantes y el resultado es uno de los valores comprendidos entre 0 y 5 con escala de 0 o 1 o 2, que mantiene exactamente la misma prueba. Y el análisis es los mismos interrogantes, los mismos enunciados o las mismas ítems. Creo que aquí le hicimos el diagramita. Diseño experimental clásico de las damas, 18 damas, grupo 1, llamémoslo así. Las damas. Los caballeros, 18. Oye. Damas 18, caballeros 18. Ahí están los 36.
De las 18 damas, entonces, 18 damas, ya. Y los caballeros, entonces los divides en dos grupos de 9, cada dos grupos de 9 mujeres, donde 9 mujeres sí desayunan y 9 mujeres no desayunan, lo mismo para los caballeros. Se someten a la misma prueba, las mismas condiciones, el mismo tiempo, la misma valoración, y al final pues se entran a hacer los respectivos análisis. Y las mismas preguntas. Población estudio, pues los 36 integrantes del experimento. Habría que ver si exactamente la universidad dice, mire, ese grupo va a quedar de 36, pero queremos que existan 36 damas y al azar van llegando, se van integrando. Estadísticamente, en los últimos 40 semestres que uno ha visto, siempre ha primado mayor proporción de damas en industria. No sé cómo está este grupo, ustedes son unos humanos. 3, 5, oye, cambió la variable. 5 damas nomás. ¿Cuánto vemos? 2, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 18. Eso fue nuestro. Con mucho gusto. Ahí, Gracias. Entonces, una hipótesis dice, mire, a través del tiempo se establece que la proporción de mujeres que estudian ingeniería industrial en la UIS es mayor a la proporción de caballeros que estudian industria en la UIS. ¿Cómo se entra a probar? Pues sería monitoreando exactamente la cantidad de personas que se tengan. Pero aquí tenemos nosotros una muestra representativa de la población de estudiantes de ingeniería industrial. La modalidad, si mirábamos los que están conectados, posiblemente allá se podría comparar eso, los presenciales con los virtuales y hacer un análisis de esa estructura para ese caso. Entonces el grupo, los 36, partimos, asumimos la población. Entonces aquí necesitaríamos tener, de una vez, posible fuente de error aquí. ¿Quién quiere ser mujer? ¿Quién quiere ser hombre? ¿Será? No, pues ahí toca exactamente esta. ¿Cómo verificamos que tiene una condición o la otra? Documento de identidad, nacimiento, por control que se habla, se pueden estar modificando a través del tiempo ciertas condiciones. Entonces, como dice, profe, ahí hay unos factores como que sentimos una cosa, pero vivimos otra, ¿cierto? Pueden ser fuentes de error. En los olímpicos, uno asegura que un atleta de dama o un atleta de placer, pues pueden tener algún valor. ¿Cómo verifican ahorita cuando nos pidan el carnet que el carnet es el original o no? El gobierno dijo que para mañana es el día siguiente. Me tienen que presentar carnet. Váyanse a comprar todo lo que puedan y no van a pedirle carnet en cada persona. Pero es que salgamos de eso, ahí sí. Se esperan recolectar 6 billones en venta en función de eso. Listo. Sujeto experimental, cada individuo, dama o caballero que está participando de esta situación. Factor o factores. Profe, la vez pasada usted colocó, le manda unos mensajes y cuando preguntamos qué pregunté, factor o factores. Factor, que sea solo factor. Aquí ya como que usted le puso plural ahí, debería ocultarles factor o factor. Bueno, quedan las dos opciones. Factor o factores, ¿cuáles serían ahora? Digo ahora porque es que hay otro factor ahí involucrado. ¿Cuál sería? Correcto, de género. Entonces, factores sería el factor alimento y el factor género. Esa condición del sujeto experimental. Entonces, el sujeto experimental era lo de hombre y mujer. Cualquier persona que esté, de cualquiera de los 36 es el sujeto experimental, independiente de qué condición tenga. Es el elemento o la unidad experimental, o el sujeto experimental en este caso. Cualquiera. Y la masa de ese total de sujetos le da a la población estudio, la 36. Factor o factores, entonces estamos expuestos a tener el alimento, el desayuno y también el género. Ya le cuelgas otra componente. Niveles de factor, cuéntame ahí cuáles serían los niveles. Eso como que es como que lo único. ¿Cuáles serían los niveles de factor? ¿Qué opinarían ustedes ahí? Si es mujer o es hombre y si es americano, no es americano. Correcto, muy bien. Esos serían los niveles de factor. Para el factor desayuno tendríamos
el presencia o ausencia, desayuno o no desayuno. Y para el otro factor, el género, pues sería la dama o el caballero que hemos mencionado ahí, porque están ahí narrados puntualmente. Tratamientos. ¿Cuáles serán los tratamientos? Serían los mismos. ¿Serán los mismos niveles de esos factores? En la clase pasada eso fue lo único nuevo que entra ahí. ¿Será un análisis, será un diseño unifactorial o multifactorial? ¿Qué dirían ustedes? Pues es que hay dos factores. Correcto, dos factores. Entonces no es unifactorial, sería multifactorial. De su gran sabiduría y conocimiento y memoria que tienen, hace unas 46 horas y 30 minutos. Dijimos, cuando es unifactorial, los tratamientos son los mismos niveles de factor. Y cuando es multifactorial, van a ser las combinaciones entre los diferentes niveles de factores. Entonces, los tratamientos serán la combinación de mujer, si desayuna, mujer, no desayuna, hombre, si desayuna, hombre, no desayuna. Salen esos 4 tratamientos. Esa es la parte que tenemos ahí de agregados. Entonces, los tratamientos van a estar narrados en las combinaciones de los diferentes niveles de factores. Por ejemplo, si están experimentando 2 niveles, temperatura y pH, proceso químico, para la velocidad de reacción de la parte química. Después tener 2 factores, la temperatura y el pH. La temperatura tiene 40 grados, pongámosle alta y baja, los 2 niveles, alta y baja. Y el pH también un alto y bajo. Entonces, la reacción química debe ser expuesta a la combinación de esos factores. Temperatura alta con pH alto. Y mira a ver qué le pasó a la velocidad de la reacción química. Temperatura alta con pH bajo. Y mira a ver qué ocurre. Temperatura baja, pH alto. Temperatura baja, pH bajo. Esas, llamemos así, interacciones, o esas combinaciones es lo que se llaman tratamientos. ¿Por qué? Porque tenemos más de un factor, es un multifactorial. Esa como que se presiente es la única situación que cambiaría acá, la parte de los tratamientos. Variable respuesta, la misma que han socializado con el escenario pasado. Variable respuesta, nota o puntaje o rendimiento que estamos teniendo en esa prueba. La unidad de medida de la variable respuesta será cuantitativa, pero está dado, pensaría en una escala, 0, 1, 2, 3, 4, de tipo ordinal. Pregunta de investigación, ¿cómo la narrarías ahora acá? Pregunta de investigación. Si la pasada dijimos, la pregunta es ¿cuál es el efecto del factor desayuno sobre el rendimiento? Ahora lo que tienes que enganchar de ahí es el nuevo factor. ¿Cuál es el efecto del factor alimento y del género sobre el rendimiento? No más. Eso es lo que tiene que establecer de ahí. Las hipótesis, lo mismo, si hay efecto significativo del factor género y del factor desayuno sobre el, o no hay efecto. Aquí una hipótesis es tan intrínseca de cada uno de nosotros de acuerdo a su experticia, a su formación. Por ejemplo, uno de los posgrados tiene estudiantes de diferente formación, ingenieros químicos, los petróleos, médicos, abogados, y les hace una pregunta. Bueno, lancen sus hipótesis, cada uno la lanza de acuerdo a lo que tiene en su experticia. Es una hipótesis, un planteamiento que va muy direccionado muchas veces en la perspectiva que tiene cada uno de los que se están formando un campo específico en su valoración. Entonces no puede haber hipótesis únicas. Cuando ocurren esos eventos a nivel país, dice, la hipótesis que se maneja es que tales sujetos de determinado escenario. ¿Por qué? Porque tenían prendas que les hacían visibilizar esa situación. Empiezan a aparecer ahí los famosos falsos positivos de distorsionar, de expresar. Entonces esas hipótesis toman diferentes rumbos, o la investigación en función de la hipótesis puede tomar diferentes los que han hecho postdoctorados dicen, no, me pasé 6 meses cuadrando la hipótesis de investigación que me quería, me la rechazaron, esa es la que usted va a trabajar en su investigación a profundidad. Una hipótesis mal formulada
Al final dice, no era alcanzable, no era... Todo eso está... Esto ya lo trabajan ustedes en su curso. Objetivo. Bueno, el objetivo, pues empieza lo complejo, el objetivo es determinar el efecto de el género y del factor alimento o desayuno sobre el rendimiento de un grupo de estudiantes, sobre un concepto de básico de experimentos. Grupo control. ¿Cuál sería el grupo control? Pues exactamente estaríamos dados en la presencia y ausencia dentro. Entonces, el grupo control, ¿cuál sería el factor que puede hacerles más efecto sobre el control? Pues la ausencia del desayuno o la presencia. Podemos decir que el grupo control puede ser el grupo de las damas o el grupo de los caballeros. Si lo puedes empatar por ahí, Se pueden resaltar los dos, ¿no? se pueden resaltar los dos, pero tenemos como que tener algún evento histórico, decir a través del tiempo se ha venido presentando, sería muy aislado en esa condición. El experimental, pues, ¿qué es lo que puede producir mayor efecto sobre la variable respuesta? ¿Sería el género o sería el alimento? De por sí, cuando tengan los tratamientos, voy a hacer alguna combinación de ellos para establecer. No es muy visible acá, pero uno lo ataría exactamente a la presencia o ausencia del alimento. Errores experimentales, pues, en el diseño, aquí, en esta parte, aquí no se les va a decir quién quiere quedar, vamos a sortear aquí a ustedes 36 y vamos a asignarlos al azar. Unos van para el grupo mujer y otros van para el grupo de familia. Ahí de entrar y asegurarse de que tengan ese atributo. Y los otros pues van a estar las 18 damas y los 18 caballeros que deben ser asignados aleatoriamente a los grupos que sí desayunan y no desayunan. Asegurarse bajo los mismos entornos que planteamos en el escenario pasado de si desayunó, no desayunó, qué desayunó o qué no desayunó, y mirar esa condición de esa valoración. De igual manera, si pueden tener alguna restricción de tipo médico, profe, yo caí en el grupo que no desayuno, nunca que tengo que desayunar porque debo tomar unos medicamentos, tengo que tomar que esomeprazol. Entonces, pues ya te dije, miren, y yo quedé en el grupo de los que sí desayunan, entonces me voy a pasar para allá. Se retira el experimento porque ya estaríamos haciendo a conveniencia la asignación de ese sujeto. Y otros errores que se pueden estar presentando en características de la misma hora, decimos que yo desayuno a las 5 de la mañana, o yo desayuno a las 10 de la mañana y la prueba es a las 6. Entonces también puede tener un efecto ahí, sí desayuno, pero más tarde, aquí no están viendo que desayuno más. Son muchas situaciones que en la práctica van a ser identificadas más exactamente en ese entorno. Ya como estamos regresando a presencialidad, hay un taller de valoración sensorial, que es el diseño en bloques de Friedman. Entonces aquí van a hacer una degustación o bajamos al galera y allá podemos diseñar allá. Y en función de eso se puede hablar. Profe, resulta que yo no puedo probar determinado alimento en determinada hora. Además, yo tengo gripa, entonces no puedo hacer la prueba de errores experimentales. Está bloqueado. O utiliza frenillo, entonces el comerse una papa frita, generalmente se van mostrando sobre la marcha en función de la valoración. Eso es a grandes rasgos, aún necesitamos irle colgando otros componentes fundamentales para ir madurando. Pero ese es como el escenario para hacer este tipo de evaluación. Y sobre estos entornos que siempre se van a estar moviendo haciendo experimentos. Cuéntenme alguna pregunta, comentario, ampliación para la relación al respecto que sigue acá. No, muchas gracias a ustedes. Pues esta pregunta no la subí, la quería terminar hoy, pues yo me las puedo subir para que... ¿Profe? Dime. Esto, ahí cuando hablamos sobre los grupos controles, podemos, ya que tenemos dos factores, desayuno y género, Correcto. podemos aplicarlo en uno o en ambos, digamos, mujeres o en hombres. Correcto. O en ambos, digamos, en desayuno, si desayuno, no desayuno. Pues, me gustaría irnos más bien por la ausencia o presencia del factor desayuno.
Uno Más podría que- decir, no, es que a las mujeres le va mejor más, es que a las mujeres les va mejor en los exámenes de terminología básica. Pero que podemos partir de esa situación. Parte de homogeneidad. Como les decía, vamos a plantear ahora, si son jefes de producción, no puede exigirle más rendimiento a los operarios que están por la mañana o a los que están por la tarde o los que están por la mañana. Entonces, el grupo control podríamos narrar en función de las mujeres o los hombres. Entonces, más bien cuando se involucren en un grupo, sean mujeres, entonces se van por esta zona y ver que aquí los que sería como lineamientos del grupo que controlarías. Al final lo que vas a hacer es un comparativo, esto aquí no en blanco acá. Tú planteas, me da base para el diseño. Entonces, al final lo que uno arma acá, pero bueno, no pregunta, dice, pregunten así sea lo que sea, y con eso se agarra y ahí puede darle una aplicación a matemática. Se puede hacer aquí una matricita, una tabla de contingencia. Entonces podemos pensar aquí, tenemos por acá la G de género, y aquí el desayuno, la D de desayuno, cada uno la género, tomamos las mujeres aquí, el primero, mujer, y los caballeros. Okay. Y el desayuno, digámosle, si desayuna, y no desayuna. Entonces, mira, ahí serían sus tratamientos, 2 filas, 2 columnas, factor 1, voy a llamarlo aquí el factor 1, independiente de quién lo hace, si lo hace en fila o en columna, llamémoslo aquí el factor 2. Entonces la combinación, aquí en esas celdas, se van a combinar las mujeres que sí desayunan con los hombres que sí desayunan, las mujeres que no desayunan con los hombres que no desayunan. Al final lo que les va a aparecer es que vamos a obtener el promedio, rendimiento promedio del grupo mujer que sí desayunó, rendimiento promedio del grupo hombre que sí desayunó, rendimiento promedio de mujer que no desayunó, rendimiento promedio de grupo que voy a llamarlo aquí, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, que sería fila 2, columna 1, que sería fila 2, columna 2. Profe, tenemos ahí 4 medias, ¿cómo hacemos para ver si hay diferencias significativas? Puedes hacer análisis de coger parejas, es decir, comparemos a nivel de los que sí desayunaron, y los grupos se van a diferenciar por ejemplo, mujer hombre. O puedes hacer comparativos a nivel de las damas y comparar el rendimiento, si hay diferencias significativas entre los rendimientos de las damas en función de que sí desayunaron, es decir, análisis comparando estas 2 medias en la ausencia del desayuno para mujeres y hombres. En la presencia de desayuno compararía hombres y hombres. O en la focalización de mujeres, la presencia y ausencia de desayuno y así. Entonces, este es un diseño parte de ahí. Y el 2 a la 2, este es uno de los 2 a la 2, así que salió ahí. Ya que trabajamos allá al final, 2 a la 2K, 2K a la 2. Donde K es el número de factores. Los factores, las damas, el género, y el desayuno. Y el 2 es esta base de los niveles de cada factor. Es un diseño factorial 2 a la K, 2 a la 2. Estadísticamente, ¿qué se podría entrar a narrar? ¿Cómo podemos establecer si hay diferencias significativas entre los rendimientos promedios de los grupos? Ese es el tema que viene ahora. Empezar a trabajar ya diseños de un factor o diseños de 2 factores para comparar híjoles, no me he tenido using learning connection and tablas. No lo toco. Listo, correcto, ya quedó ahí. Ahí sale. Observen que desde el escenario dice, mire, existe por ahí un modelo que cada planteamiento que hagan aplica esta estructura, 2 a la K con 2 niveles. Entonces, va uno y busca los marcos teóricos de esa estructura y lo
Por eso quedan los capítulos, marco teórico, lo que va usted a utilizar. Listo, cerramos esa parte de terminología. Y vamos a entrar. Fíjate. Bueno, qué bueno. Fíjate. Vamos ahora aquí a este. ¡Título! Este lo traigo escrito, hay manualitos de la virtualidad que están escribiendo este libro, lo traigo aquí hecho consideración, que van a ser los que van a estar evaluando. Por quítale aquí, corrígele acá. Título: diseño de un solo factor sin restricciones en la aleatorización. Entonces ahí ya, cuando usted escucha el título, ya dice, ah, ya sé que es un diseño, ya sé que es factor, ya sé que es aleatorización. Cuando decimos sin restricciones en la aleatorización es, utilizas la forma de escoger los sujetos experimentales, son asignados aleatoriamente a lo que vamos a llamar tratamientos. Directamente con un ejercicio, porque ya los planteamientos que hemos considerado previamente, pues nos permiten como hacer esa imagen mental de cómo puede haberse dado el experimento. Pero uno podría decirle que vas a hacer un experimento, vas a hacer, más que decir, utilizar de entrada, vamos a hacer un experimento, no, pues vamos a hacer un estudio, vamos a hacer una investigación. ¿Y en qué consiste? Ustedes son las ingenieras o los ingenieros de producción de una fábrica, que a usted le interesa monitorear a ver si el rendimiento promedio de los trabajadores tiende a ofrecer resultados similares o hay diferencias significativas. Y le interesa observar a sus trabajadores en función de la hora en que trabajan o del turno. ¿Será que la producción que sale de la fábrica a partir de las 3 jornadas de trabajo presentan diferencias significativas? ¿Será que el rendimiento de los estudiantes cuando ven la clase a las 6 de la mañana o la ven a mediodía o a las 6 de la noche presentará diferencias significativas? Esa sería como la pregunta de investigación. Determinar el efecto del factor turno sobre el rendimiento de producción. Pues aquí un ingeniero de planta de una fábrica que produce una pieza utilizada en el sector automotriz quiere establecer si existe diferencias significativas. Ya empezamos a involucrarse. En el ejercicio pasado, el objetivo es determinar si existe diferencia significativa entre el rendimiento promedio de los 4 grupos, de los 4 tratamientos que tuvimos. Mujer si desayuna, mujer no desayuna, hombre si desayuna, hombre no desayuna. Habrá diferencias significativas entre esos rendimientos promedios. Va muy encaminado. No es exactamente ese planteamiento, sino que tiene otra estructura. Entonces, si quiere establecer a ver cómo va dándose ese comportamiento de producción. Entre la producción promedio, la media. Recuerden cuando el señor Gayton y el profesor Pearson decía regresión a la media. La media va a ser el representante de estos análisis, que es la que les resume el comportamiento de esos valores. De los 3 turnos, tienes tu planta 24/7, 3 turnos que la planta utiliza. Si le dijeran, bueno, ingeniero, diseña algo para hacer ese comparativo. ¿Cómo podemos valorar del rendimiento de los 3 grupos? Pues podrían decir, no, pues tenemos que sacar grupos representantes de cada turno de trabajo. ¿Cuántos representantes debemos tomar? ¿Y cuántas observaciones debemos tomar? Pues depende de cuántos trabajadores existan en la planta. ¿Cuántos operan de cada turno? ¿Qué características podrían tener en función de esa condición? Entonces, que de todos los trabajadores se van a escoger, si son 3 turnos, el diseño podría decir, hagamos uno balanceado con 30 trabajadores, todo el experimento, entonces sacamos 10, lo asignamos, los 30 lo asignamos al azar, a cada uno de los grupos de a 10 y 10. Agarremos la que aquí queda escrito. Uno aprende mucho de leer los enunciados, cuando cojan los libros de diseño, léanse el enunciado y ahí le dejan narrado, ojalá que les quede narrado cómo fue que hicieron el portafolio. Eso vamos aprendiendo a ver cómo es que se hace.
Esa dirección. Dada la siguiente información, efectuar los análisis respectivos y análisis y conclusión. Y salen son unos datos ahí, hay que pegarles el contexto de procedimiento. Aquí se tiene como esa descripción, pero bueno, queremos averiguar eso. Para el efecto, este efecto no es el efecto de la variable respuesta partido independiente, sino para adelantar ese estudio, se selecciona aleatoriamente, al azar, a 15 trabajadores, los cuales son asignados aleatoriamente en grupos de 5 a cada uno de los turnos. O sea, se escogen 15 y de esos 15 se identifican 5 de manera aleatoria y se asignan al turno. No, yo quedé en los 15, ingeniero, déjenme a mí en el turno de la mañana. Que no. Es más, no necesitas decirle, mire, ustedes son los que han sido seleccionados para esta investigación. Vamos a revisar a ver si ustedes, el rendimiento en los turnos de trabajo tiende a ser similar. Vamos a intentar a ver qué turno puede tener mayores problemas. Eso no se lo cuenta a sus trabajadores. Que los empieza a observar, ellos que sientan que no los están observando, porque apenas sepan que estoy en el experimento, cambia su actitud, cambia su rendimiento. En su curso de método y tiempos, cuando tengan que ir a tomarle tiempos, un proceso, mano izquierda, mano derecha, o no se paren delante del trabajador a ver cómo trabaja, se le puede acelerar. Por eso allá van a aprender a sacar los tiempos observados. Luego hacen una normalización de esos tiempos para bajar la intensidad o se puso nervioso cuando el ritmo, y los normaliza y en función de eso sí puede establecer los tiempos estándares. Coloca las holguras por la OIT, en los cuales dice si trabaja de pie, tanto, si trabaja sentado, tanto, si trabaja en medio del ruido, en medio del calor. Tienen unas tablas en las cuales les dan como esas holguras, pueden llamarse suplementos, para que pueda hablar con el jefe, para revisar, para ir al baño, café o para descansos particulares. Entonces acá, no, sencillamente, usted escoge al azar y no le cuenta quiénes son los de experimento. Estos 5 van para tal turno y puede seguir hacer el seguimiento. ¿Será que a nosotros en nuestra vida alguien nos vigila siempre? ¿Tenemos parte del experimento? ¿Cuántos de nosotros nos estaban observando? Después de una jornada de trabajo, listo, fueron asignados a los turnos. Al final de la jornada de trabajo se observa el número de unidades fabricadas en cada jornada. Las cantidades fabricadas por operario por turno fueron. Entonces, viene una de las formas como encuentran la presentación de la información. Ahí está. Mi profe en clase nos explicó que en las columnas quedan los turnos, o sea, los tratamientos. Pero después nos los colocó en las filas. Muchos libros le voltean la tabla y es exactamente lo mismo. Entonces, del turno 1, aquí están los puntajes, la producción que sacó el trabajador en el X o Y, hasta donde I sería sujeto experimental y hasta N, y J sería los turnos de tratamiento desde J igual 1 hasta acá. Entonces, sujeto experimental 1, en el turno I fabricó 56, el sujeto experimental 2, en el turno 1, 60, y así lo tenemos. Aquí sería el X o Y, 5, 5, 3. Pues esas son las unidades que se fabricaron por cada uno de los trabajadores que fueron asignados aleatoriamente a esos. Les hace costumbre que en las columnas queden tratamientos y en las filas puede dejar bloques o aquí solamente tenemos un solo factor. Aquí ya tengo avanzado, pero antes de caer en estos cálculos, cópiense los valores. Entonces, si quisieran aplicar lo que tienen de base en su estadística 2, profe, vamos a hacer un comparativo entre el rendimiento promedio entre los turnos. Entonces hago intervalos de confianza para la diferencia entre la media poblacional de la producción media del turno 1 con el turno 2. Luego construyo otro intervalo para comparar el 1 con el 3. Y luego construiría otro para
para 2,3. Si tuviera 5 tratamientos y lo hiciéramos por estadística 2, entonces harías el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5, el 2 con el 3, el 2 con el 4, el 2 con el 5, el 3 con el 4, el 3 con el 5 y el 4 con el 5. Tendrías que hacer 5 combinado en 2, 10 intervalos de confianza y sobre cada uno de ellos ir legislando si hay diferencia o no hay diferencia. O plantear hipótesis también. Aquí, lo que vamos a ilustrar, de una sola corrida, usted puede llegar al final y decir si hay diferencias significativas o no hay diferencias. Y mediante una prueba posterior, uno va a identificar en el evento de que existieran diferencias entre qué pares de tratamientos o de turnos se presentaría dicha diferencia. Con teoría. Población estudio. A ver, practiquemos ahí la terminología. ¿Cuál es la población estudio en este experimento? En este análisis de este estudio. ¿Cuál sería su población estudio? Los trabajadores. Los trabajadores. ¿De qué tamaño es esa población? En el ejercicio pasado hablábamos de 36. ¿Aquí cuántos son? 15, muy bien, felicitaciones. El factor, ¿cuál es el factor acá? Ah, bueno, sujeto experimental, un trabajador. El factor, ¿cuál sería el factor? Oh, sí. Los turnos, factor turno. Niveles de factor, 3. Debe decir, cuando diga niveles de factor, diga o 3 o 4, o llámelos. Turno 1, turno 2, turno 3. Los tratamientos, como es unifactorial, serían los mismos niveles de factor. Tratamiento sería turno 1, turno 2, turno 3. Uy, profe, pero eso queda ahí como muy parecido, que bautiza el turno 1, turno 2, turno 3, el horario del turno 1. Horario turno 1, pues póngale que sea el de la mañana. Las empresas trabajan generalmente de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Luego el otro lo enganchan de 2 a 10 y el otro de la noche de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces, tratamientos. ¿Qué? ¿Cómo le fue a usted la semana pasada? No, me trataron en el turno 2. ¿Qué horario tiene? No, de 2 a 10 de la noche. Pues ese sería como darle esa caracterización. En teoría, ¿cuál sería el objetivo que pretendes acá? Generalmente el objetivo viene en el enunciado. Porque arriba es establecer, es donde hay un verbo. Establecer. Yo quiero establecer si hay diferencias significativas entre la producción media de los turnos. Ahí está. La hipótesis, ¿qué dirían ustedes? Como buenas ingenieras e ingenieros industriales que son, ¿cuál sería su hipótesis para ese escenario? Están al frente de gerente general de operaciones de la producción de esa planta. ¿Cuál sería su hipótesis? Si ya tuviste la pregunta de investigación o coger el objetivo, entonces al objetivo hágalo al revés. Profe, usted empezó el objetivo determinado, entonces quitémosle la pregunta, ¿cuál es el la planteamos como objetivo, ¿cierto? Teníamos aquí determinar, establecer si existe diferencias significativas entre la producción media. Entonces, ¿cuál sería la pregunta de investigación? En la pregunta de investigación relacione el factor con la variable respuesta. Que establezcan eso. Entonces, ¿cuál es el efecto del factor turno sobre el rendimiento en producción? Y quedó ya enganchadito de esa manera. El objetivo ya está narrado, la hipótesis, si hay diferencia o no hay diferencia, podría ser, pero dentro de sus estudios, cuando hacen métodos y tiempos, sea cual fuera el turno, el rendimiento tiende o debe tender a ser igual. Por eso las grandes plantas, para que se materialice, que como que uno no se dé cuenta si está de día o si está de noche, le ponen un ambiente que todo el tiempo pareciera que estuviera de día, si estuviera trabajando. El sector avícola maneja mucho esos escenarios. La pobre gallina no sabe si es de día o noche. Todo ahora es que son de huevos. Con esta música ambiental, relajante. Pero las plantas, eso lo van a aprender en diseño de plantas, por donde entra el aire, cuál es la iluminación, digamos, lucería, el diseño de cómo se hace la distribución física de la parte
de la distribución de las diferentes áreas, pues tienen elementos para establecer esa condición de que se asegure qué tipo de iluminación se le da, cuál es la intensidad que se va a poner, de tal forma que cuando usted siente que va cayendo la noche, como que el cuerpo empieza a relajarse, y ya no. Pero a medida que empieza a salir el sol, y su producción puede rendir más. Entonces, me diría, no, en la mañana, como venimos descansados, entonces se produce más en la tarde o noche. Eso fue para el descanso. Entonces, el rendimiento tendría que ser diferente. Entonces, serían sus hipótesis, ¿no? Estos serían sus planteamientos en función de estudios previos de alguna planteamiento particular. Por aquí creo que está eso narrado. De población total, 15, de sumar los tamaños N1, N2 de cada grupo, de cada turno. Y alfa del 5%, con nivel de confianza del 95%, efectuar los análisis respectivos y enuncie conclusiones. Esas son las preguntas a veces que desesperan, ¿no? Profe, ¿qué hay que hacer ahí? No, pues lo que hay que hacer. ¿Para qué? Pues para que logremos cumplir el objetivo. No es que los libros dicen primero, haga una cosa, segundo, pues adéntrese, considere lo que va a llevar a encontrar esa solución, esa respuesta. Por aquí identificar. Factor turno, muy bien, me quedó bien. Niveles de factor 3 o K igual 3. Es nomenclatura universal. El K va a estar representando o estableciendo en toda nuestra parte algebraica. Cuando ustedes vean K, los tratamientos o los turnos o los grupos que va a comparar. Niveles de factor 3. Tratamiento, de aquí lo decíamos. Tratamiento, turno 1 se mueve de 6 de la mañana a 2 de la tarde. El turno 2 que se mueva de las 2 a las 10 y el turno 3 que se mueva de 10 a 6 de la mañana. Por ejemplo, en la parte de la vigilancia, ellos trabajan bloques de 12 horas, de 6 a 6. En producción, generalmente unos minutos antes de que usted entregue el turno, pues debe dejar muchas veces alistada la máquina, limpio el sitio. Los señores conductores de taxi que llegan, que lavarlo, llevarlo allá para que lo agarren por todo. Entonces, que nadie está haciendo protocolos para ello. Los tratamientos 3, turno 1, turno 2, turno 3. Variable respuesta, rendimiento, producción. Ahí sería el rendimiento de cada trabajador en cada turno. Sería el número de unidades fabricadas por trabajador por turno. O la producción total que puede darse para cada uno de esos grupos. ¿Qué más les podría hacer? Unidad de medida sería unidad de medida de la variable respuesta. En una parte está tomado el libro de montón, que también unas cosas para hacer un poco más didáctico. Las cantidades fabricadas por operario por turno, número de unidades fabricadas por operario por turno. Entonces, que con esos datos hagan el análisis respectivo para que al final se concluya si hay diferencias. Entonces, bien, ¿qué es lo que se hace? Vamos a explicarlo por el método largo algebraico y luego con software puede salir todos estos análisis que están ahí. Realmente me gusta mirarlo así para que al final se pueda interpretar de mejor manera. Entonces van a totalizar la producción de cada tratamiento. Turno 1, la producción total 295 unidades. Turno 2, 255 unidades. La producción total del turno 3, 260 unidades. Y van a sumar esas producciones totales por turno. Nos da 810. Aquí está la de. De producción total, 810 unidades. Y le van a obtener los promedios de producción por tratamiento. Entonces, si el total del turno fueron 295 y participaron 5 trabajadores,
La producción media del turno 1 es de 59 unidades en promedio. Del turno 2, el total de unidades fabricadas por 5 trabajadores, 255, promedio de 51 unidades. Y en el turno 3, su rendimiento promedio, 52. Ahí se ve a simple vista que la producción media del turno 1 es mayor que la del 2, que la del 3. Ahí estás viendo que hay diferencias. Pero desde el punto de vista estadístico se pueden considerar que son significativas. Eso es lo que va a aprender el análisis de varianza. Pretender hacer ese contraste para que pueden ser explicadas o no explicadas, habrán fuentes de error o fuentes de variación para ese caso. Entonces, estos análisis lo que hacen son pruebas de medias, vas a comparar promedios. Está balanceado porque tenemos 5 sujetos experimentales dentro de cada uno para hacer esa condición. ¿Cómo se hace el análisis matemático y algebraico para este caso? Entonces, aquí evoquen, cuando cogimos allá en regresión, la variación total de la altura de las plantas se descompone en una variación explicada por la edad y otra variación no explicada. Aquí, la variación total en la producción o el rendimiento de las unidades fabricadas se descompone también en 2 fuentes. Una, producto del factor o tratamiento o del factor que está teniendo en cuenta, y otra componente por algo que podría decir, profe, la experiencia del trabajador, el factor máquina, el factor método de trabajo, el factor producto, podría haber otro. No lo estamos contemplando acá. Entonces, esta parte A, como era ese preámbulo, ese planteamiento fundamental dentro de los procesos se llama planeación. Efectuar el análisis de varianza para comparar el rendimiento entre los turnos. El rendimiento será el rendimiento promedio. El análisis de varianza es una herramienta para hacer ese contraste. Mi fútbol, ¿no? Mi fútbol, copiense la ecuacióncita. Cogeremos la variación total de la producción y se va a descomponer una variación explicada, en este caso por el factor. El factor, recuerden que hace las veces de la variable independiente. Y aquí el factor que ustedes lanzaron es el turno. Es que hay diferencias o esas variaciones son producto del factor turno. ¿Será que el turno sí tiene ese peso o ese efecto significativo para decir es el responsable de la diferencia en rendimiento? Más la otra componente, allá en regresión la evocamos como variación no explicada. Partimos de ese manejo. Usted tiene buen acercamiento de regresión. Cuando le involucren otro factor, se nos empieza a extender esas componentes. Universalmente, la nomenclatura que vamos a tener, suma de cuadrados total será la variación total. Ustedes que manejan el inglés perfecto, el sum square total, el SST. Y me chichombiano bien, suma de cuadrados total, variación total. La variación explicada, suma de cuadrados entre medias de tratamiento. Esto significa la variación explicada entre los promedios de los turnos. Compárate a una variación entre los promedios. Más suma de cuadrados dentro. El amarillo ahí también. Lo que dijo el profe está escrito aquí abajo. Voy a cuadrarle ahí testigo. Yo, desde anoche en clase a las 6 estaba saliendo ese mensaje. Esto no es de acá, no estoy moviendo nada. Y mire, suma de cuadrados total, el SST
Por un lenguaje técnico. Aquí está. Variación total, suma de cuadrados total. Variación explicada, SCE significa suma de cuadrados entre media de tratamiento. Entre medias, promedio. Vamos a comparar los promedios. Ahora que comparamos allá promedio de dama que desayuna, promedio de dama que no desayuna, promedio de rendimiento caballero que sí desayuna. No es exactamente ese pequeño estructura. Y suma de cuadrados dentro del tratamiento. Esa variación no explicada, evóquenla, es las fuentes de error, otros factores que no estás aquí visibilizando. Aquí lo que está usted visibilizando es el factor turno. Pero allá en la variación explicada, pues que harán otras componentes. De su saber y el conocimiento en producción dirían todo lo que les mencionaba en un proceso productivo: participan máquinas, participan operarios, el método, el material, herramientas, valoraciones, mediciones específicas, suma de cuadrados. Esta suma de cuadrados dentro es la variabilidad propia dentro del grupo. Esta entre medias, entre los grupos, como que comparamos fuera de los grupos. Dentro es decir, no, es que a esa hora, a las 6 de la mañana, podemos adoptar una determinada actitud. Al interior del grupo presente. Aquí podemos contarles dentro del grupo, dentro del tratamiento. En mi época no era como tocaba hacer la matrícula. Hablo del milenio pasado. Los estudiantes de mejor promedio matriculaban de primero. ¿Sí? ¿Cuánto había? No, no. En la matrícula y cuatro, todavía tuyo. Profe, ¿cuánto lleva el promedio? No, a mí me siento, queda de último, entre jueves y viernes me toca la matrícula. Pero brillantes como ustedes entre el lunes y martes, el lunes en la mañana. Los grupos buenos, los productores, les queda uno por. Entonces al final decían, no, el grupo tal es muy homogéneo en sus características, y este otro grupo tiene otras características o intereses. Además, dentro de los grupos pueden aparecer algunos comportamientos que son muy puntuales de esa naturaleza. Dentro de un grupo, cuando ustedes estaban en bachillerato o en la universidad, se gustaba sentarse en la fila de atrás o en la fila de adelante. Es un comportamiento que es propio dentro del grupo, ¿no? No, señor, ¿cómo estamos? O se sienta contra la ventana o se sienta al rincón. Realmente uno lo va tomando de los tácticos y cuando llegan los premios y descansando, se me perdió. Pues se me está ya sentado y se me va, es que está al lado de Pedro, es que son llaves. Qué maravilla. Mi hipótesis. Yo todavía me senté al lado de la ventana. Tengo cierta sensación como el cierre. Y además cuando no me entendían un parcial, entonces chupaba infinito. Miraba la montaña. Y se contó con el proceso creativo. Por allá en el rincón, dentro del grupo, cuando ustedes se suben en un bus y el bus está desocupado en la silla, ¿en cuáles sillas se instalar eso? El que adelante va a estar. Cuando vaya medio lleno o lleno, pues toco ahí. No, como que no entramos en esa discusión de decir así, vaya. Esos son comportamientos inherentes dentro del grupo. Eso es lo que puede generar fuentes de variación. Están siendo ahí como nada. Empiecen a calcular ahora cómo se obtienen esas componentes. Entonces, la suma de cuadrados total. Este está todo resuelto como suma de cuadrados total. Van a coger la sumatoria desde J igual 1 hasta acá. J serán los tratamientos, J1 hasta acá. Y con las filas que serían los trabajadores o el trabajador y hasta el trabajador N, de los valores de su rendimiento al cuadrado. Y le vamos a restar el gran total de total al cuadrado por el número de sujetos experimentales. Ven que la N mayúscula que ustedes trabajaban en muestreo,
el curso pasado era la población total, aquí en experimentos donde vean la N mayúscula, dice todos los sujetos que están en el experimento, 15. Profe, pero apenas tiene la fábrica 15, pero no puede tener 580. Pero en el diseño, en el experimento, investigación, su población de sujetos experimentales es la N. Pues aquí creo que está narrado, lo van a tener, esto lo puedo subir, esto lo puedo subir, esto se va a subir allá a su 15. Y aquí está el desarrollo. Cada puntaje o cada rendimiento de cada trabajador al cuadrado, le restamos, así que yo a facilitar. Lo podemos agrandar. Creo que queden cortar las instrucciones. Esa es la fórmula clásica, y sí lo que está tomando. Coger cada valor de los n observaciones que tienes, pues, los resultados, lo que ves al cuadrado lo sumas y le restas el t cuadrado sobre n. En algunos textos, este t cuadrado sobre n le llaman c, la constante, que va a aparecer en otra formulación. Entonces, suma de cuadrados total en esa notación. Y te ha dado 668. Esa es la variación total. Y si necesitan las unidades, las unidades de medida serían unidades trabajador por turno al cuadrado. Siempre será un valor positivo. Estás teniendo valores al cuadrado. Profe, la suma de cuadrados total medio negativo. Hay alguna situación que no son diferentes. Entonces, esa es la variación. Entre más corta, más pequeña o menor sea esa variación, pues empiezas a perfilar que es como muy homogéneo la producción de los grupos. En la medida que esto empiece a tener un mayor valor, mira, hay diferencias, empiezan a darse mayores distancias. Aquí hay... La tesis total. ¿Cómo? La tesis total. Las islas que se perdió. Aquí está, esta. Es el total de... Esta es correcto. Mira, esto va a marcar la cambio. Esa T total la coges de sumar la producción de todos los 15. Sino que aquí en esta tablita quedó en este sentido. Quedó alineado 810. Correcto. Es el total. T total. ¿Y N qué era lo que era? La mayúscula o minúscula. La mayúscula, el total de sujetos que están en experimento, 15, que es la suma de los tamaños de cada grupo, 5 más 5. El N mayúscula es el total de sujetos experimentales, que son sus 15 trabajadores. Da 668. Profe, eso se hace para todos los turnos. No, aquí están todos, mira, estamos ok. sumando, hacemos la sumatoria De todos los datos, de los 15 datos. de los ¿sí? 15 datos, correcto. Sino que no lo he escrito acá, mira, 56 más 70 más 50. Este debe ser el último de la tablita, 55, para todos los 15. La fórmula, la parte algebraica nos dice desde el turno 1 hasta el turno K del sujeto experimental 1 hasta el sujeto experimental N de cada grupo. Entonces, escoger dato por dato, 56 cuadrados, 60 en filas, en columnas, 60 cuadrados, 55 cuadrados, madera al pobre cuadrado, 55 cuadrados, todos los 15 al cuadrado. Y por ahí siente que el cálculo es extenso, entonces hay otra forma, aquí la vamos a compartir. Otra forma de obtener la suma de cuadrados total. Le van a sacar la varianza poblacional a sus 15 puntajes. Creo que ya saben, ustedes saben eso de su curso 1, varianza poblacional. Le sacamos la varianza a los 15 puntajes y esa varianza la multiplican por el total de datos que son 15 y te da exactamente 668.
Aquí la tengo por desviación estándar. La desviación estándar de los 15 puntajes por rendimiento es 6,6733. Quedó narrado en función de desviación estándar por 15. Debe dar exactamente el mismo componente. Recuerda que allá mirábamos en regresión que cuando coges la variación y la divides sobre una cantidad, te da variación promedio o dispersión promedio, que eso es varianza. Entonces, sacarle la varianza a los 15 puntajes de rendimiento de los trabajadores y lo multiplicas por 15 y te da el número. Queda para que lo verifique. Pero a mí no me gusta trabajar con la varianza poblacional. ¿Puedo trabajar con la varianza muestral? Claro que sí. Miren acá. En vez de sacarle la varianza poblacional a los 15 datos, sáquele, asumiendo que es una muestra. Sáquele la varianza muestral. Y como es una muestra, multiplica entonces por n-1 por 14 y funciona. Ahí está. El profe lo había hecho. Verifíquenlo, practíquenlo. Hay muchos ejercicios que les entregan la varianza muestral. Que les piden ahí se la prepara. Elementos conceptuales de concepto para que se manejen. Hay tres formas de obtener esa variación total. El clásico algebraico de todos los valores al cuadrado menos el total al cuadrado sobre 15. O sacarle la varianza poblacional a los valores, multiplica por 15, te hace total. O la trabajas con la varianza muestral, multiplica por 14, y da 668. Eso permite una flexibilidad, no tanto para el diseño, sino para análisis académicos, pedagógicos, estructural de la naturaleza. Ya tienes tu primera componente. La segunda, suma de cuadrados entre medias de tratamientos. Entonces, calculemos suma de cuadrados entre medias de tratamiento. Ustedes van a coger la sumatoria de los totales de producción por cada tratamiento y lo subimos al cuadrado y dividimos sobre el número de observaciones de cada tratamiento. Y le restamos esta misma componente al cuadrado sobre n. Pero la lectura algebraica que tienes ahí, tratamiento 1, el total de tratamiento 1 al cuadrado, más el total de tratamiento 2 al cuadrado, más el total de tratamiento 3 al cuadrado. ¿Y de dónde lo vas a agarrar? De los totales. 295 al cuadrado, más 255 al cuadrado, más 260 al cuadrado. Puede aparecer esa aquí está. Esto es suficientemente ilustrado. Producción total del turno 1, 295. Al cuadrado. Producción total de los 5 trabajadores del turno 2, 255 al cuadrado. Más producción total del turno 3, 260 al cuadrado. Como está balanceado, entonces sobre 5. Sería el número 0. Cuando no son balanceados, pues sencillamente lo ajustaría en función de los cambios. Y la componente que es constante, el total de producción al cuadrado sobre el total de sujetos experimentales. Y le está dando 190. Este es el componente, el aporte, llamémoslo así, lo que aporta el factor turno sobre el variación total en producción.
¿Cómo? No, en 190 turnos no, las unidades serían trabajadores, trabajador de unidades fabricadas por trabajador por turno. Lo que lo dejé acá para decir que esta es la componente del turno. Ya la quitamos. 190. Unidades fabricadas por trabajador. Unidades fabricadas por turno por trabajador. Y eso te da al cuadrado. Suma de cuadrados. Siempre está. Esta es la componente del turno. Este hace las veces de lo que hicimos en regresión, la componente de explicación de la edad de la planta sobre la altura de la planta. Este es el nivel de explicación que tiene el turno de trabajo sobre la variación de la producción total. De los 668 variación total, el turno aporta o es responsable en 190. Y ahí usted evoca de una vez, oye, profe, tenemos en la mano ya el R cuadrado, salió el R cuadrado. Vas a dividir este componente de explicación 190 sobre el total 668 y aquí está, ¿verdad? Coeficiente de explicación o de determinación. Coeficiente de explicación. Este es su R cuadrado. Suma de cuadrados entre tratamientos sobre la suma de cuadrado total. Entonces, cuando les pidan el R cuadrado por un diseño de estos, ahí están los dos componentes. Lo que explica sobre la variación total. 28.44%. ¿Qué significa para ustedes ese 28.44%? ¿Qué mensaje empieza usted a capturar ahí? ¿Qué le lee? Ahí está cogiendo usted los datos y los sacude y le quedó ese 28.44. Créalo. ¿Qué le interpretaría? ¿Qué significaría? Coeficiente de explicación o de determinación. ¿Qué porcentaje la producción o el rendimiento está siendo explicado por el turno? ¿En qué grado el turno es responsable del rendimiento? Solamente en un 28.44. Significa que si tus trabajadores te dicen de que mire, es que el turno se produce menos, que si el factor turno no está teniendo eficiencia significativa, no pesa tanto. No le echa la culpa a la hora del rendimiento, sí. Deben existir otras componentes para esto. No lo podemos generalizar de que en toda la fábrica sea así. Recuerden que estos son análisis intrínsecos, propios, inherentes al escenario que usted está diagramando. Aquí están fabricando, puede ser hasta en la misma fábrica otro producto y va a dar diferente. O el mismo producto en otra fábrica de la misma naturaleza y puede darle otro comportamiento. Porque puede estar en funciones de que del ambiente de trabajo. Por ahí. Las características de la tecnología que utilice la fábrica. Hay otro componente. Entonces, atrape en esa interpretación, tal como lo vimos en regresión, el R cuadrado. El bajo nivel de explicación de la variable respuesta, en este caso el rendimiento, del transporte. Y finalmente, la suma de cuadrados dentro, teniendo de tres componentes, teniendo dos de ellos, pues la otra la puedes generar por el complemento. Los 668 menos 190 nos queda 478 que hacen las veces de la variación explicada. Que va muy de la mano con lo que hemos narrado. El turno no es un factor explicativo del rendimiento. La hora del día no es un factor significativo de explicación sobre el rendimiento. Existen otras componentes de 478 pesa más que el 190. Hay otras fuentes de variación. Esas son las formas de obtenerlas. Aquí no tengo, aquí hay otra forma, esta no la tengo aquí diagramada, más adelante en la proposición. Y llevas eso a la NOVA. A NOVA para el diseño de un solo factor. Hay que les cuenta uno, ahí está la NOVA.
Ahí quedó. Es la misma estructura de la de regresión, las mismas columnas. Desde ya les prometieron que esas columnas van a cambiar. Fuente de variación. Suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrado medio y relación de varianzas. En la fuente de variación, pues es la estructura que estamos relacionando, una variación total, una entre tratamientos y la otra dentro de tratamientos, que son sus dos componentes. La suma de cuadrados sigue siendo variación entre 190, suma de cuadrados dentro 478, mutuamente excluyentes, colectivamente exhaustivas. Si les piden de la nova, y mire, está la nova para ese estudio, ¿cuál es el R cuadrado? Es de escoger la variación explicada 190 y la divide sobre la variación total 668 y te da el R cuadrado. El mismo manejo que le dieron. Pero tus grados de libertad cambian. Les decía ya en regresión, los grados de libertad se van a estar adaptando en función del diseño que tengan. Aquí, para este escenario, es un solo factor, los grados de libertad para entre tratamientos K-1, el total de tratamientos -1, tendríamos 2. Los grados de libertad dentro de tratamientos, que hace la figura del error, otras fuentes que generan distorsión. El total de sujetos experimentales M-3 tratamientos, 12. También les prometieron que la suma de los grados de libertad en la NOVA siempre va a ser el total de sujetos experimentales de su experimento -1. El 14. Siempre se les va a aplicar esa situación para todo lo que sea. Es -1, 15 -1, sale de la suma de todos. Esto es algo que siempre se les va a mantener. Y finalmente cojan cuadrado medio, que es la varianza, dividen la suma de cuadrados de variación sobre los grados de libertad y les está dando el comportamiento de esa varianza. Realmente se hace la varianza agrupada entre medias de tratamiento, la varianza agrupada del error y la variación total, o la varianza total, cuadrado medio total, suma de cuadrados totales. Este valor 4771, cuando esté en práctica, esta es la varianza neutral. 4771, vamos a verificarlo, ahí me dicen, profe, le quedó bien o le quedó mal. Si me quedó bien, me felicitan, si no, regalen este producto, por favor, 697.55 por 697.55. Solamente asoléate que te conviene, radio el sol. Y asoléate que te daña. 6.9755 por 6.97 por 6.9755 al cuadrado. ¿Cuánto da? 47,73. Oh, feliciten a mis también. Muestrar. Esta es la de la varianza neutral, que resultará de coger la variación total 668 sobre. Y finalmente, coge la relación entre varianzas, entre tratamientos y dentro de tratamientos, 95 sobre 39,83. Entonces la F observada, 2.385. Técnicamente, cuando caigan en estas casillas, lo pueden narrar la F observada, o la F calculada, o la F estimada. O el pitcher observado, el calculado con el estimado. Ok, voy a dejar ahí para que
En clase dejémosla acá. Entonces, en la próxima clase retomo la nova y hacemos prueba de hipótesis. Revisen lo de Fisher, el manejo de tabla de Fisher. Y hacemos una prueba posterior para garantizar que la conclusión que estás encontrando verdaderamente está bien tomada. Eso le va a minimizar errores como falsos positivos. Quedamos ahí para trabajar con el detalle de lo que es una prueba de hipótesis, que conserva lineamientos bien importantes. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario, aporte? Ahí abrí cámara para que vean sus compañeros. Profe, pero ¿para qué vamos si eso está lleno allá? Listo. Detengo aquí grabación.